Telecontacto, la nueva era de la televisión. Los conceptos a emitirse en el siguiente programa son de la absoluta responsabilidad de sus productores e invitados. Aquí están los líderes de la opinión. Luciano Aybar y Juan Bonilla. En Noticias en Hora y Media. Muy buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros. A través de Telecontacto, Canal 57, llegamos a todo el territorio nacional. De una manera nítida como llega la señal de Telecontacto. Iniciamos la entrega de este jueves 6 del mes de febrero del año 2014 de Noticias en Hora y Media. Una cantidad de informaciones, como siempre, muy interesantes que vamos a compartir, informaciones que uno no quisiera ni siquiera tocar esos temas, pero son parte del diario vivir ya en la República Dominicana, con estos hechos sangrientos que han estado ocurriendo en nuestra sociedad, lamentablemente. El desenlace sobre la investigación del asesinato de un profesor de idiomas en Santiago ha estremecido a todo el mundo. De eso vamos a hablar en breve. También tenemos hoy que tocar como el plato fuerte, el tema del día, la escogencia de los nuevos miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes van a conocer si es que se acostaron temprano, no leyeron la prensa anoche, porque fue casi a la medianoche que juramentaron a los nuevos miembros del Comité Político. Usted va a conocer los nombres en breve, porque hoy vamos a entrar en materia casi de inmediato con los temas políticos. En el PRD hay un grupo de jóvenes que pertenecen a la Juventud Revolucionaria que siguen encadenados frente al edificio del Tribunal Superior Electoral, que está frente al INDRI, ¿verdad?, en la capital, ahí en la zona donde está el Congreso, y ellos se mantienen encadenados, protestando precisamente por el fallo del Tribunal Superior Electoral que no favoreció a la tendencia de Hipólito Mejía. También en el día de hoy se incrementan la cantidad de vuelos que han sido suspendidos por la nueva tormenta de nieve que se registra en los Estados Unidos. Entre el aeropuerto de las Américas y el aeropuerto Luperón de Puerto Plata, ayer se suspendieron 16 vuelos hacia los Estados Unidos, la mayoría de ellos hacia la ciudad de Nueva York. Así es que estos son parte de los temas que vamos a tocar en este primer segmento y en los que resta del desarrollo del programa. Aquí está mi compañero Juan Alberto Bonilla Martínez. Gracias, Aybar. Tenemos también el resultado del béisbol de la Serie del Caribe. La República Dominicana ganó un partido ahí con serios apuros, pero finalmente ganó, y eso es importante. También tenemos en el día de hoy la encuesta Galo del periódico Hoy. Señores, es increíble la popularidad del presidente Danilo Medina. Es en la cima del éxito que está el presidente Danilo Medina. Está rondando el 87% por ahí en la encuesta que da a conocer en el día de hoy el periódico Hoy, y que es la firma Galo que le prepara esas encuestas. Así es que una gran cantidad de informaciones para todos ustedes. Le voy a decir temprano que anoche atracaron a la hija del comunicador Darío Fernández. Él es director de comunicaciones de Corazán en este momento. Trabaja en este canal
con Ramón de Luna en el programa a las 18 horas, a las 6 de la tarde, y anoche, sin consecuencias mayores de esos asaltos menores que están azotando a nuestra ciudad, la hija de Darío Fernández, juntamente con su novio, fueron atracados, fueron asaltados anoche, reitero, gracias a Dios, físicamente a ellos no les ocurrió absolutamente nada. Entonces, en el día de hoy, los colmaderos, los almacenistas abrirán sus puertas temprano porque en el día de ayer, al caer la tarde, Iván García, que es el principal dirigente de la Federación Dominicana de Comerciantes, le anunciaba al país que levantaban el paro que habían anunciado y convocado por 48 horas. Dice Iván García que el paro, el cierre de los negocios que son afiliados a esa federación se cumplió en un 99%. Uno no tiene cómo confirmar eso, pero la verdad es que ellos tienen mucha fuerza entre ese sector detallista, que la mayoría en esos barrios cerraron sus puertas, al igual que en la parte baja de la ciudad de Santiago, en el entorno del hospedaje Yaque, donde están todos esos almacenes, cerraron sus puertas en el día de ayer. Estaba totalmente tímido y nulo el movimiento de esa zona que mueve tanto dinero, donde llegan casi todos esos productos de Constanza que se producen en Constanza y en otros pueblos. Estaba prácticamente nula las actividades en esa parte de la ciudad de Santiago. Para referirnos a Santiago, Iván García reportó desde varios puntos de la capital, llamaba a los programas interactivos, para decir cómo iba marchando, cómo había la federación recibido el apoyo de los afiliados, que son fundamentalmente el sector detallista y los almacenistas y mayoristas de provisiones de la República Dominicana. La única debilidad estuvo en el este del país, que se habla de que no tuvo una significativa acogida, y en muchos barrios de la capital, sobre todo el pequeño negocio, el negocio más pequeño, que no cerró sus puertas. Ojalá que el gobierno del presidente Danilo Medina pueda entenderse con las demandas que están haciendo esos comerciantes. Le conviene al país, le conviene al gobierno, le conviene a la sociedad el hecho de que tengamos sosiego, que tengamos tranquilidad. Eso, por supuesto, intranquiliza a un sector de la población, aunque hay que mantener la advertencia de que esa huelga se te cumple casi de manera total, pero en términos de impacto, de incidencia, del daño, de las dificultades que le provoca a la población, es prácticamente cero, prácticamente nada. Iván García dice que decidieron levantar el paro, Juan, porque recibieron una respuesta del Palacio Nacional. Hay una posibilidad de que haya un entendimiento. Se llamó a una reunión a los dirigentes de la Federación Dominicana de Comerciantes. Lo fundamental es que ellos buscan ponerse de acuerdo, según Iván García, para la metodología de instalación de las impresoras fiscales. Algunos dicen que se han hecho unos planteamientos por debajo de la mesa. Se habla de que hay muchos de los que dirigen y controlan esa federación que parece tienen cuentas pendientes muy altas con la Dirección General de Impuestos Internos, y que de las cosas que no se llegan a saber porque se manejan precisamente por debajo de la mesa, se habla de que hay unas exigencias que se le ha hecho al director de Impuestos Internos a la cual él no ha querido acceder, y por esa razón entonces se ha radicalizado esta lucha del sector comercio en contra de la instalación de las impresoras fiscales. Así que vamos a ver, el gobierno, Danilo Medina, tiene que escuchar a estos sectores. No puede llevarse de que su popularidad está rondando casi el 90% de aceptación, porque
La misma encuesta Gallup revela que el 68% de los encuestados dicen que la economía no anda bien. Para hoy en Santiago, o no sé si en Santiago o en la capital hay una convocatoria de las principales centrales sindicales del país que han convocado a una rueda de prensa. ¿Para qué? No se sabe qué se va a anunciar, pero ya los detallistas de gasolinas están librando su lucha y le han paralizado el despacho, las ventas. El sector comercio ha venido escalonadamente haciendo una serie de paralizaciones. Entonces, si entra el sector sindical y entran también los grupos populares, podrían entonces empezar a presentarse situaciones un tanto incómodas para el gobierno y podría provocar un ruido precisamente en momentos en que el gobierno ha estado marchando muy bien y eso se refleja en la popularidad del presidente. Por eso planteo que el gobierno necesita que el país camine, transcurra en tranquilidad, en calma, en sosiego, y que en situaciones de esa naturaleza, si se puede hablar y si se puede llegar a un entendimiento, excelente. Entonces, bajo ninguna circunstancia, un gobierno se puede hacer oídos sordos frente a los reclamos del sector que sea de la población. No importa que sean comerciantes, no. El sector que sea de la población, si expresa sus quejas, el deber del gobierno es escuchar. Jamás podemos aceptar que un gobierno sea indiferente a los reclamos de los diversos sectores de la población. Eso, óyeme, si vivimos en democracia, lo primero es escuchar y dialogar y ponerse de acuerdo sobre las cosas que se pueden llegar a un entendimiento. Bien, entonces tenemos el tema del día, porque de seguro todo el mundo lo va a plantear bien temprano. Hay mucha gente ansiosa, Juan Bonilla, por saber quiénes fueron los escogidos para ser miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. De los 8 propuestos, o de los 8 que estaban sujetos a votaciones, 7 son del grupo que propuso el sector de Danilo Medina. Y el tratamiento que le da la prensa a esta información en el día de hoy, fíjense que el Diario Libre publica en su primera plana: Danilo arrasa con la mayoría de los nuevos puestos en el comité político del PLD. Ahí está el titular de Diario Libre de hoy en su edición digital. Danilo arrasa, dice. El periódico El Caribe le da entonces este tratamiento al titular: Danilo sigue su paso arrollador en el PLD. Ahí está el titular del periódico El Caribe. El periódico Listín Diario, más conservador, publicó como titular en su edición digital de hoy: PLD escoge y juramenta a los nuevos miembros del comité político. Entonces, los nuevos miembros son dirigentes que han trabajado al lado de Danilo Medina, pero en el PLD quienes no pasaron y tuvieron que trabajar con Danilo en todo el proceso de crecimiento y en todos los torneos electorales en los cuales ha participado el Partido de la Liberación Dominicana. El hecho es que del sector de Leonel Fernández, solo Radamés Jiménez Peña fue escogido mediante votación, porque Margarita y Abel, temprano empezando la reunión, fueron ratificados en el comité político por aclamación. Lo primero es que hay que resaltar que fue una elección muy armónica, muy disciplinada, muy bien organizada, sin diferencias de ningún tipo, sin discusiones de ningún tipo, ¿verdad? El comité político ahí tuvo un gran control de aquella asamblea, de algo más de 600 miembros que asistieron, casi un 99% de la membresía del comité central estuvo presente allí. Y se resalta esa parte, independientemente de los titulares de los periódicos, debe de resaltarse, destacarse esa expresión de unidad, ¿verdad?, de entendimiento, de armonía
con que se llevó a cabo esa reunión. El presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina sentados juntos, con diferencias normales, como es en política, pero sonrientes, ¿verdad? Que soy consciente de que lo esencial es la unidad de un partido. No todos los partidos se dan el lujo de hacer un congreso, de hacer una elección de esa naturaleza y terminar hoy fortalecido, como tú tienes que admitir que termina el PLD. Los 8 son Simón Lizardo, Rubén Villara, Juancito de los Santos, Gonzalo Castillo, Carlito Párez Pérez, Radamés Jiménez Peña, Miriam Cabral, Lucía Medina. Ya esos son 2 mujeres nuevas y 5 hombres. Hablábamos nosotros sobre Gonzalo Castillo, y tú recuerdas que en el día de ayer yo te dije que tuvo que ser incluido dentro de los que se iban a proponer, porque la consulta que hizo el sector de Danilo Medina puso a Gonzalo Castillo en un posicionamiento muy privilegiado, y miren que el lunes es que prácticamente se decide que Gonzalo Castillo sea sometido como aspirante, y en apenas unas 26 horas ya Gonzalo Castillo estaba siendo escogido como nuevo miembro del comité político del PLD. Uno lamenta muchísimo que una figura que ha alcanzado una gran relevancia en el PLD, y que también hay que reconocer el gran trabajo, la gran entrega hacia ese partido que ha tenido Rafael Camilo, por ejemplo, una vez más, no haya podido alcanzar los votos suficientes. No cuando en el 2009, creo, se subieron nuevos miembros del comité político, él estuvo ahí dentro de las personas favoritas para ser miembro de ese órgano. Hasta la pasada semana él era de los favoritos. Sin embargo, aquí había 3 favoritos hasta la pasada semana: Simón Lizardo, Radamés Jiménez Peña y Rafael Camilo. Donde quiera que tú ibas y conversabas, se sabía que esos 3 eran favoritos. Ahora, Luciano, habrá ahora varias parejas, digo, no sentimentales, ¿verdad que no? Danilo Medina estará acompañado de su hermana, Yomaira Medina, Leonel Fernández de su esposa Margarita Cedeño Fernández, Simón Lizardo es hermano de Cristina Lizardo, y Reinaldo Párez Pérez, el secretario general, es hermano de Carlito Párez Pérez. Así es. Y de los 10 que subieron al comité político, apenas Abel Martínez es del Cibao y Yomaira Medina es del sur. Ella es diputada de San Juan de la Maguana, la hermana del presidente, y vive en San Juan de la Maguana. Entonces, y más nada. Así es. 8 de la capital y 2, uno de Santiago y uno de San Juan de la Maguana. Entonces, también se lamentaba ayer el que Ligia Madamelo tampoco pudo alcanzar los votos suficientes. Para nosotros, en mi caso particular, que me atreví a adelantar, Juan Bonilla también dijo, ojo, y advirtió que Félix Bautista es una persona que cuando participa en esos procesos, es una persona que sabe moverse, que sabe mover las fichas. Sin embargo, tampoco pudo alcanzar más del 33%, que era lo que estaba establecido en el reglamento. Así que quedó fuera también de los que... mencionó mucho en las últimas 48 horas Francisco Domínguez Brito. Incluso se filtraban informaciones con las que yo no estaba de acuerdo, de que era favorito de Danilo Medina. Y eso, yo desde el principio dije, pero que eso no es posible. El que conoce la operatividad del sector político de Danilo Medina sabe que no es verdad que un Domínguez Brito iba a tener cabida entre los propuestos por ese sector político. Y entonces, son de las cosas que uno lamenta, porque como dice Luciano Ibarra, un Rafael Camilo, un Domínguez Brito, una Ligia Madamelo, son gente que deberían de estar ahí por un asunto de credibilidad, por un asunto, ¿verdad?, de gerencia en las funciones que han desempeñado. Óyeme, el respeto que tienen en la sociedad dominicana. Y sobre todo hay un aspecto a tomar en cuenta, y es la edad.
por ejemplo, ¿cuándo se iría a ampliar ese comité político? Quizás ya Ligia Amada Melo no esté en condiciones en términos de edad y físicamente de volver a Esta fue la última oportunidad. Ya esta era exactamente. Por eso te digo, ahí están dirigentes jóvenes que quizás sí tenían, el tiempo le podría permitir ellos seguir aspirando para una próxima oportunidad, pero en el caso de Ligia Amada, al igual que otros, también hay que decir que ya en el proceso, antes de iniciarse las votaciones, algunos de los que estaban como aspirantes decidieron declinar, ellos desistieron de sus aspiraciones, renunciaron ahí mismo. El caso de Monchi Rodríguez se dice que renunció. Ya Monchi habíamos también adelantado aquí que sus posibilidades se iban alejando en la medida en que Danilo Medina o el sector de Danilo empezó a asumir unos compromisos con dirigentes que ellos sabían que tenían mayores posibilidades que un Monchi Rodríguez y que otros más. El hecho es que Gonzalo Castillo surgió con demasiada fuerza, incluyendo, porque eso tampoco es una línea recta, Luciano Ibar. Eso no es una línea recta. Si fuese una línea recta, Radamés Jiménez no estuviera ahí. Fue muchísimos danilistas que votaron por Radamés Jiménez. Gonzalo Castillo, por ejemplo, yo vi un documento que firmaron un grupo de dirigentes nacionales apoyando a Gonzalo Castillo y estaba Altagracia González, la diputada de aquí de Santiago, y Francisco Matos, que no son danilistas, y ellos estaban ahí apoyando a Gonzalo Castillo, porque esas situaciones se dan también. Había una línea también en el Congreso de apoyar a Félix Bautista. Los congresistas fueron todos con ese propósito. Yo escuché mucha gente decir que Félix Bautista merecía ser miembro del comité político, lo decían públicamente quienes tenían el derecho a votar porque son miembros del comité central. De los nuevos, muchos, escuché el que Félix Bautista merecía ser miembro. Inclúyame a mí. Entonces, yo hice el planteamiento público de que yo tenía el criterio de que Félix Bautista debía ser miembro del comité político del PLD. Así es. Que para mí se hace extremadamente difícil justificar que un secretario de organización de un partido no pertenezca a una instancia de ese nivel. Lo propuso el profesor José Izquierdo. Fue el profesor José Izquierdo el elegido allá en la reunión para proponer a Félix Bautista. A Monchi Rodríguez lo propuso Lenín Santos. Ese fue el que propuso a Monchi Rodríguez. Y José Izquierdo a Félix Bautista. El único conocimiento que tengo de santiagueros que se pararon allí a hacer propuestas con relación a los aspirantes al comité político. Reitero que para mí lo esencial, lo fundamental es cómo el PLD acaba de determinar este Congreso Norge Botey. ¿Y cómo lo asume? ¿Cómo lo asume el presidente de esa organización política, el doctor Leonel Fernández? Que esa es la parte que podría preocupar a lo interno de esa organización, porque en los medios se ha insistido mucho en que quieren aplastar a Leonel, que quieren, miren cómo los titulares dicen, Danilo arrasa. Sin embargo, el discurso de Leonel Fernández al juramentar es un discurso sin ningún tipo de resentimiento, porque Leonel sabe, miren, esos escogidos en el comité político, si usted da una mirada hacia atrás en los gobiernos de Leonel Fernández, todos ocuparon posiciones de relevancia. Y lo que no fue porque tenían un cargo electivo, como es el caso de Juan de los Santos, que fue diputado, luego entonces pasa a ser candidato con mucho éxito a la sindicatura por Santo Domingo Este. Pues pero después Simón Lizardo. Simón Lizardo fue el contralor y es un hombre de excelentes relaciones con Leonel Fernández. No, pero yo te voy a hacer un asunto, ahí en ese grupo se escogió también a personas que son muy moderadas, Simón Lizardo, Gonzalo Castillo, es decir, hay un equipo ahí. Ese no ocupó una posición de relevancia, pero Rubén Bichara ocupó posiciones de relevancia en el gobierno de Leonel. Rubén Bichara fue... de los escogidos también,
Bueno, Lucía Alba es congresista desde hace ya un buen tiempo. Por eso te digo que los que no fueron escogidos por el voto popular fueron funcionarios importantes de los gobiernos de Leonel Fernández. Vamos a ver los pasos. Yo creo que a partir de ahora el danilismo va a continuar acumulando mayor poder, más del que tiene, porque ahora el danilismo, su propósito va a ser, anótelo desde ahora, las candidaturas congresuales y municipales. Para allá va, para las candidaturas a alcaldes, a diputados, regidores y senadores, para allá va. Ya como 5 o 6 aspirando a senadurías, esa Yomaira Medina, la hermana del presidente, está aspirando a senadora de San Juan de la Maguana, y Luciano Aybar y yo estuvimos allá y sabemos que es así. Sí. El ministro de Industria y Comercio está aspirando a senador de Barahona. El ministro de Agricultura ya está aspirando a senador de Valverde, y el director del Intabaco hace rato que está aspirando a senador de Espaillat. Pero tú vas a ver que todos van a aspirar a diputados, a senadores y alcaldes. Esa es la próxima jornada que se va a librar en el PLD. Ahora es entendible, Danilo Medina durará un periodo presidencial, como está prohibida la reelección, Danilo tiene que salir con una cuota de poder significativa de ahí, porque Danilo tendrá que esperar 4 años para volver a aspirar. Es un hombre que su edad se lo va a permitir todavía. Saldrá de ahí, si su gobierno sigue como va, saldrá con un posicionamiento envidiable. Pero además, Danilo Medina saldrá en condiciones para volver, entonces, después de un periodo, a aspirar, y cuando él salga del poder, él tiene que quedar con una cuota a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que hacen esos líderes es proteger a la mayor cantidad de dirigentes de su equipo. Bueno, pero, Leonel Fernández no puso a Félix Bautista como candidato a senador de San Juan de la Maguana. No puso a José Rafael Vargas como senador de Espaillat. Y así puso a muchísimas personas. Las protegió. Porque esas situaciones se dan también. Se van con una cuota de poder, y Danilo Medina está acumulando poder y se va de la presidencia en el 16, anótelo, con un enorme poder. Se va a ir así. Así es, que hay otras posiciones que mientras el PLD tenga el control, por ejemplo, del Congreso, ese comité político es el que decide quién debe ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Claro. Y si tú tienes mayoría en el comité político, podría existir la posibilidad ahora de que un danilista sea quien presida la Cámara. Al igual que en el Senado hay una persona como Reinaldo Pared que por la posición que tiene nadie se atreve a aspirar tampoco, porque siendo el secretario general. Ahí tienen que tomar una decisión, porque si él finalmente se va a las calles como precandidato a recorrer el país, lo razonable es que no siga en la presidencia del Senado. Por eso, esa candidatura no va a avanzar, eso es un asunto de día para que eso quede ahí. Vamos al corte de publicidad, pasamos con nuestro señor director. La dificultad de la producción era porque el dinero no llegaba a tiempo. A veces nosotros cogíamos dinero prestado a los intermediarios hasta el 20 por 1. Teníamos que venderle la cebolla al precio que ellos querían que se la vendiera, no a cómo estaba. Por esta forma, la cebolla madura venía un aguacero y se nos podría. En vez de nosotros poder subsistir como agricultores, estábamos desapareciendo. Le estamos colocando dinero como nunca antes para financiar. Porque lo que importa es que ustedes puedan trabajar. Lo que importa es que podamos crear empleos. El financiamiento del gobierno fue de 12 millones y medio. 6 millones y medio para la siembra de cebolla y 6 millones para protección de un cuarto frío de la cebolla.
Benefician alrededor de 700 y pico de personas con el financiamiento del gobierno. Eso me está beneficiando, que cuando yo voy a buscar gente para limpiar la cebolla, no tengo ningún inconveniente. Tenemos un promedio de producir 50 quintal por tarea. Y vamos a producir, porque cuando hay financiamiento se puede comprar todo lo que hay que implementarle al producto agrícola, como es la cebolla, a tiempo hay producción. Nosotros vendemos la cebolla en un precio bueno y podemos pagar nuestros préstamos, comer nosotros, nuestros hijos. Una cebolla que va a salir del campo al almacén y del almacén al consumidor.